La palabra del Señor nos enseña de una manera muy especial que Jesús se enfrentó a una serie de debates, a una serie de confrontaciones en donde sus detractores, tratando de buscar la caída, le hacían preguntas para poder usarlo en su contra. Y luego de esa persecución viene alguien y le lanza una pregunta y le dice: a ver, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Así que él, sabiendo que habían opositores al frente, piensa muy bien en la respuesta que les va a dar a esta pregunta. Y la respuesta que Jesús lanzó inspira el mensaje en el que hoy le voy a hablar. Porque como Jesús iba a dar una respuesta contundente, pues lo que él dijo no fue cualquier cosa. Y quiero que escuchemos y leamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo número 22, versículos 35 al 40. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento, el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén y amén. Y como se lo mencionaba hace un ratito, Jesús se encuentra en medio de una confrontación. Jesús está en medio de una situación incómoda, en donde estaban tratando de extraer de él un error, pero Jesús no saca un error, sino que da una verdad. Y esta verdad es algo que tiene que regir nuestra vida, porque no es una opción, es un mandamiento. Levante la mano, por favor, todos los que recuerdan su vida en casa con sus papás. Mano arriba, por favor. Los que, yo sé que algunos ya viven aparte, pero levante la mano los que se acuerdan de esas épocas. Dice: pastor, yo estoy todavía ahí metido, es que me voy ya. Pero levante la mano los que se acuerdan de esos momentos. Bien, ahora levante la mano el que un día la mamá lo mandó a la tienda a comprar una lista de cosas. Bien, ahora quiero que la deje arriba el que regresó de la tienda y se le olvidó algo. Todos, No sé si recuerda que a veces uno venía de la tienda con las cosas que le pedían comprar, y si algo de la lista era muy importante, ¿qué hacía su mamá o qué hacía su papá? Lo hacía devolverse. Y qué terrible cuando usted venía de la tienda con cosas fiadas, ¿verdad? Volver a pelar la cara, decir que le fíen ahora un caldo Nor porque le olvidó el Maggi. Terrible. Pero es que cuando algo es importante, hasta que no se hace, no le van a dejar a usted, no le van a dejar en paz. Porque tienes que hacer lo que el mandato, lo que la instrucción, lo que la obediencia te está pidiendo. Escúchame esto. Una de las particularidades de un mandamiento es que de alguna manera el mandamiento está conectado con el funcionamiento. Permítame explicárselo. Si Dios dijo: lo que yo espero de cada una de las personas que creen en mí, lo que yo espero de cada una de las personas que se hacen llamar mis hijos, es que obedezcan esto, es porque mientras que no lo hagas, tu vida no va a funcionar. Permítame entonces ir al fondo de esta palabra. Los judíos estaban acostumbrados a las leyes. Nosotros de ellos las que más conocemos son el Decálogo o los 10 mandamientos. Están escritos en las tablas de Moisés, pero en realidad tenían muchas más leyes, muchas más normas. Sus normas los regían a ellos políticamente, socialmente, económicamente, incluso dentro de la agronomía, dentro del cuidado de la tierra. Para todo tenían normas. Pero Jesús le dice a ellos: de todas las normas, de todas las leyes que ustedes se puedan imaginar, quiero que se concentren en dos, porque estas dos son lo que realmente Dios espera de ustedes. Y lo interesante de este mandamiento, el mandamiento más importante, como hemos titulado la enseñanza de hoy, repito, el mandamiento más importante, es que se basa en una palabra, y la palabra es amor. El amor.
Es, escuche bien, lo que más Dios espera que nosotros vivamos, lo que más Dios espera que nosotros expresemos. Pero particularmente el amor es lo que menos recibe esta generación. Estamos en la generación que crece en hogares tan rotos, donde hay hijos que no conocieron el amor de un padre o de una madre. Estamos en medio de una generación tan seca que sienten que están llenos de amigos, pero nadie en realidad los ama. Estamos en medio de una generación que está tan vacía, tan deprimida, tan llena de ansiedades, que dice: pastor, yo siento que nadie puede amarme a mí. Pero este mandamiento, llamado el mandamiento más importante, no solamente habla del amor, sino que habla de un amor direccionado y de un amor demostrado. Y es lo que te quiero enseñar en los próximos minutos. Y quiero partir del primer punto de esta palabra, el cual hemos titulado amar a Dios. ¿Lo puede leer conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3, dígalo. Más fuerte. 1, 2, 3. Amar a Dios. La palabra del Señor detalla la forma en la que debemos amarlo. Y dice la Biblia que debemos amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda la vida. Dicho de otra manera, el amor a Dios debe ser el centro de nuestra vida, lo más importante, lo más valioso. Nosotros solemos amar así. El problema es que a veces colocamos en el lugar de Dios a cosas o a personas y le entregamos todo, y al final terminamos perdiendo nuestra fuerza, nuestro esfuerzo o incluso nuestras ilusiones. Levante la mano el que siente que algún día se enamoró con toda de alguien. Vamos a confesarnos aquí. Empiezan ahí, uno levanta la mano y la vuelve y la baja rapidito para que no lo vean. Pero levante la mano el que algún día con sinceridad dice: pastor, yo siento que yo me enamoré, pero de verdad. A ver, yo los veo. Hay uno está muerto de la risa. Levántela, hágale, que yo sé que hoy usted quiere llorar, pero no importa, usted me entiende. Cuando tú entregas todo en el amor, lo que la Biblia describe, ahí está escrito: el corazón, el alma y la mente. Escuche esto: el corazón es el motor de mando de nuestra vida, el que nos impulsa a seguir, el que hace que nos esforcemos, el que hace que le metamos la vida, el que hace que un muchacho enamorado sea capaz de irse caminando por largas cuadras para ir a ver a la muchacha. En otro momento haría eso. Se mojan en medio de la lluvia para hacer visita, dejan de comer para comprarle un detalle a la muchacha, porque el amor te lleva a eso. El amor se vuelve sacrificial. El amor con el corazón deja de pensar en uno mismo para pensar en los demás. Pero no solamente con el corazón, también dice con toda el alma. Es como si el mundo, nuestro mundo, vibrara o se rigiera por la presencia de esa persona. Y también dice con toda la mente. Estás permanentemente pensando en esa persona. Te imaginas tu vida con esa persona. Dices: ¿cómo serán mis hijos cuando me case con él o con ella? ¿Cómo combinan los apellidos fulanito de tal con fulanita? Y empieza usted a escribir, a ilusionarse, a emocionarse, porque empiezas a entregarlo todo. Y no está mal enamorarse. Lo que está mal es darle todo a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque cuando amas con todo, la persona en la cual o aquello en lo cual depositas tu amor se transforma en un soporte para ti. Ven para acá, Manuelito, deja eso ahí, solo ven tú, solo ven tú. Mire lo que pasa con un soporte. Menos mal, le gusta la fuerza. Firme, listo, usted me va a agarrar, agárreme pues. Mire lo que pasa. ¿Está viendo? Eso es un soporte. Levánteme, que se nota que va al gimnasio. Mire eso. ¿Está viendo? Eso es un soporte. Y cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, el soporte nos levanta y nos ayuda. Esto no estaba preparado en la prédica, pero ¿quién lo mandó a ponerse de escudero hoy? Eso es lo que hace un soporte. El soporte debe tener la fuerza para levantarnos cuando no queremos seguir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay gente que depositó su amor en gente que no es capaz ni con su propia vida. ¿Qué va a poder con la suya? Por eso, todo el corazón, toda la mente, toda el alma
solo se la puedes dar al único que es capaz de sostenerte en las buenas y en las malas, al único que es capaz de levantarte en tus peores errores, al único que es capaz de perdonarte en medio de tus flaquezas, al único que es capaz de darle vida a lo que está muerto. Y ese amor no se lo debes entregar a ninguna persona. Ese amor no es para un hombre, ese amor no es para una mujer, ese amor ni siquiera es para un hijo. Ese amor es para Dios, porque mientras que Dios sea tu soporte, tú tendrás la fuerza para levantar a tu familia, para levantar a tus hijos, para levantar a los demás. ¿Sabe por qué esta generación está tan rota? Porque le entrega todo al mundo y deja las miserias para Dios. Llegó la hora de que le des todo a Dios y te vas a dar cuenta que tu vida volverá a funcionar, porque Dios dijo, Dios quiere que lo amemos con todo lo que somos. Dígame amén si me está entendiendo. Ubíquelo en el primer lugar. ¿Cuántas personas algún día lo hicieron? ¿Cuántas personas tal vez ahí sentadas o viendo esta palabra dicen, pastor, yo le voy a confesar, hubo una época en la que Dios ocupaba el primer lugar en mi vida? Yo recuerdo, pastor, yo llegaba a la iglesia y empezaban a sonar las canciones y yo ahí arrodilladito lloraba y me quebrantaba en la presencia del Señor. Yo recuerdo, pastor, cuando yo servía al Señor y de repente estaba en el grupo de danza o en el grupo de alabanza, o yo era líder. ¿Qué pasó? El amor a Dios empezó a apagar en muchos, porque aparecieron otras cosas, aparecieron nuevas ocupaciones, aparecieron los afanes de la vida, apareció el tener, el ser, el mostrar, el aparentar, y se te olvidó que en ese momento tal vez no tenías mucho, pero realmente eras alguien feliz. Porque cuando pones a Dios en el primer lugar, ¿sabes qué es lo que recuperas? Recuperas una vida funcional. Déjame darte un ejemplo para que esto sea más claro. Voy a pedirle por favor a 5 jóvenes que vengan aquí adelante. 5, ¿están listos? Pueden venir. Solo una condición, deben venir con una silla. Y deben ser jóvenes grandes, no adolescentes sino jóvenes grandes. Deben venir con una silla. ¿Listo? 1, 2, 3, vamos, suban. Ahí viene uno, traigan la silla, rápidamente por favor. 2, necesito otro, venga con la silla. Ahí viene 3. Vengan, anímense, tranquilos. 15 minutos de fama, hágale. 3. Si son solteros mejor, uno no sabe qué tal que aquí le echen el ojo, mijo. Venga, aproveche. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. Aplauso para mis voluntarios, por favor. Muy bien. Bienvenidos, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy amables, bienvenidos. ¿Solteros todos? ¿Soltero? ¿No? ¿Soltero? ¿Sí? ¿Soltero sí? ¿Soltero no? No, ya saben, ahí les hice su propaganda chiquitica. Me van a hacer un favor, coloquen las sillas haciendo un círculo, pero las sillas mirando hacia afuera, por favor. ¿Listo? Estos pelados nunca fueron a fiesta aquí en Colombia, ¿yo? Eso es, muy bien, muy bien. ¿Saben lo que voy a hacer, cierto? Música, maestro. Ahí está la música, aunque usted no lo crea. Tiene que oírla con los oídos espirituales. Entonces, páusela ahí. Vamos a jugar, páusela, vamos a jugar un juego. El juego es que cuando paren la música se tienen que sentar. ¿Están listos? Vamos a meterle suspenso a esto. Ah, no, déjenlas ahí que yo también voy a participar. ¿Listos? 1, 2, 3, hágale. Ay, recordar es vivir, digan amén. Aplauso para este perdedor. Muy bien. Siga conmigo. Saque la silla. Play. Otra vez. 1, 2, sí. Va. Oye, varón, ¿tú te tragaste 4 varillas o qué? Métele sabor a eso. Eso. Saque la silla. Aplauso para el otro perdedor que se fue. Y entonces ahí sigue usted en la vida. Pero ahora imagínese este juego. ¿En qué se basa este juego? Este juego se basa en que cada uno asegure lo que no tiene seguro. ¿Está conmigo? Y hay gente que juega la vida de la misma forma.
Están tratando de perseguir sus sueños detrás de otros y creen que los sueños los atrapan los más listos, los más rápidos, los más estrategas. ¿Recuerdan al pobre que lo saqué así de un empujonazo? Así, pasando por encima de otros. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, ¿sabes qué pasa? Pasa esto, que tú dices, yo voy a jugar, pero no voy a competir como todos están compitiendo. Voy a competir de una forma diferente, porque yo tengo a Dios. Yo no necesito las competencias de ellos. Yo voy a participar, pero dándole el primer lugar a Dios. Así que arranque, vamos, quite la silla por favor. Ah, no, déjela ahí. Listo, dele play. Y mire, cuando usted tiene a Dios, no importa que se sienten. Usted dice, yo vengo preparado. Ay, que es que ya todo el mundo tiene novia, pero yo tengo a Dios. Es que ya todo el mundo consiguió entrar, pero yo tengo a Dios. Pero este consiguió una beca, pero yo tengo a Dios. Pero este tiene familia, pero yo tengo a Dios. Pero este tiene marca, pero yo tengo a Dios. Pero este tiene reconocimiento, pero yo tengo a Dios. Cuando tú tienes a Dios, no importa que salgas del círculo del mundo. Si tienes a Dios, tendrás lo suficiente para alcanzar tus sueños y para levantarte en el nombre de Jesús. Deja de compararte y vuelve a darle el primer lugar a Dios en tu vida. Gríteme amén si me están entendiendo, por favor. Esta generación necesita volver a amar a Dios más que esas posiciones. No importa, si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si me quitan la silla, nadie me puede quitar a Dios. Puedes perder una relación, pero cuando tienes a Dios no caes en depresión, porque sabes que Dios es tu seguridad. Que esa persona no te valoró, pero Dios va a poner otra persona que sí te valore. Cuando se te cerró una puerta, pastores, que yo estaba soñando con esa carrera, sabes que esa carrera no se abrió, pero Dios va a abrir otra mayor delante de ti. Es que el que tiene a Dios lo tiene todo. Por eso dice la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si amas a Dios, vas a ver la respuesta, no del hombre, sino del cielo. Gríteme aleluya si me está entendiendo, por favor. Volvamos a amar a Dios. Gracias, muchachos, un aplauso fuerte para ellos en esta noche maravillosa. Uy, cómo me cansé, mano. Ya la vida está. Préstame el atrilcito, Manuelito, por favor. Volvamos a amar a Dios. ¿Sabe por qué hay gente que tiene ese negocio que no despega y que están casi que en reversa? Porque usted abre su trabajo, abre ese local, abre ese negocio y cree que su bendición viene de los clientes que le compran. No, mijo, empiece a darle el primer lugar a Dios. Y antes de abrir esas rejas, arrodíllese si puede hacerlo y dígale, Señor, que este día sea un día de bendición. Yo te doy gracias porque si tengo este trabajo es gracias a tu bondad y a tu misericordia. Abre la reja y vas a recordar que tu bendición no viene de los clientes que te pagan. Tu bendición viene de aquel Dios que te sostiene, al que le estás dando el primer lugar. Si llegas a tu consultorio, si llegas a tu puesto de trabajo, ora y dile, Señor, dame la sabiduría para tratar a estos clientes que a veces quiero orar que caiga fuego y los queme. Digan amén, porque hay clientes así, ¿sí o no? De los canzones que son. Pero aprende a darle el primer lugar a Dios y tu vida va a ser. Ahora no le estoy diciendo que haga una guerra espiritual antes de abrir. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de mal comprador. Reprendo esos clavos que vienen a preguntar por todo y no compran nada. Los ato, los ligo, los amordazo y los echo afuera. En el nombre de Jesús declaro, Padre Celestial, que le tocas el corazón al jefe, que viene aumento, aumento, aumento. Escucho la palabra aumento. No. Ese profesor que no se le entiende, Padre, ábrele la boca, que deje hablar en lenguas, que predique en español, que enseñe claro. No. Eso no es. Le estoy hablando de una actitud del corazón, que antes de hacer cualquier cosa le dice, Señor, si algo tengo, si algo he logrado, si algo he alcanzado, si algo puedo hacer, es gracias a ti. ¿Sabe qué es eso? Demostrarle a Dios que nosotros lo amamos. Pero hay gente que hace todo y del último que se acuerda es de Dios. Yo quiero que eso se cambie en esta noche en tu vida, y que cuando salgas de esa puerta puedas decir, Señor, te voy a volver a dar el primer lugar a ti. Si lo haces, te garantizo que este 2023 no va a cerrar como empezó, va a cerrar mejor, en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea, levante las manitos y diga amén. Por favor, alabe al Señor si puede hacerlo. Y aquí viene lo segundo y último que le quiero enseñar, y es: ama a tu prójimo.
El segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo. Y el Señor en la palabra indica la forma en la que debemos amar al prójimo. Amar al prójimo no es fácil, especialmente cuando el prójimo es difícil. Es fácil amar a la gente buena. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil amar al que nos ama. Es fácil amar al que nos ayuda. Es fácil amar al que nos da la mano. Pero es muy difícil amar a nuestros enemigos. Es muy difícil amar a aquellas personas que no merecen algo bueno de parte de nosotros. Sin embargo, Jesús dijo, ama al prójimo. Jesús no dijo, ama a los buenos y desecha a los malos. No, Jesús dijo, ama a tu prójimo. Y nos explica, nos dice, ámelo como usted mismo se ama. Pastor, explícame un poco, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo amar a la gente que es difícil? Pues bien, el amor es una decisión personal. El amor es una decisión que brota de un corazón desinteresado. El amor en realidad no necesita recibir para poder dar. El amor da incluso aunque no reciba. El amor es una de las expresiones que más Dios espera que nosotros practiquemos. Y por eso dice, yo quiero que ames al prójimo. Pero lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el egoísmo. Cuando una persona pierde la capacidad de dar, es porque solo quiere retener, es porque solo quiere pensar en sí misma, es porque solo le importa su bienestar, es porque solo le importa su vida. ¿Ha visto alguna vez a una persona narcisista? ¿Ha visto alguna vez a una persona que parece que el mundo solamente girara en torno de él mismo o de ella? Conoce esas personas que lo único que les importa es su bienestar, así los demás no tengan bienestar. A usted le falta vivir este principio. Amar al prójimo es entender que no estamos solos en la tierra. Amar al prójimo es entender que no estamos solos en nuestra casa. Amar al prójimo es entender que el apellido que nosotros portamos también lo llevan otras personas y que a veces pasan momentos muy difíciles y que nosotros al menos podríamos saludarlos, enviarles un mensaje y si tenemos con qué hasta ayudarlos en los momentos de dificultad. Pero la gente que no ama al prójimo es gente egoísta, es gente que dice, a mí lo único que me importa es estar bien yo y el resto no importa. Lamento decirle que usted está violando un mandamiento de Dios. Dios espera que nosotros amemos a nuestro prójimo. Repito, esto no es fácil. Hay personas que uno dice, Señor, ¿yo cómo voy a amar a este cañengo, Padre? Yo no quiero amarla, yo quiero amarrarla, mandarla bien lejos, que desaparezca de aquí. Pero el Señor nos invita a amar y nos dice, ámelo como usted mismo. Me encanta esto, porque para amar como nos amamos a nosotros mismos necesitamos vivir dos principios. El primer principio es este: quien no se quiere a sí mismo, menos va a querer a otros. Quien no se ama a sí mismo, le va a costar mucho trabajo amar a otros. El amor a uno mismo es una de las cosas que se construyen desde la infancia. Es una de las cosas que se construyen desde las relaciones primarias que hayas tenido con tus padres. El amor a uno mismo es algo tan fuerte que cuando te amas a ti mismo, no importa lo que alguien quiera decir, hacer o lanzar en tu contra. Una cosa es que alguien te trate de ofender y otra cosa es que tú te ofendas. Cuando tú te amas a ti mismo, tú no vives del criterio de otros, tú vives del criterio que fue fundamentado en tu vida como hijo de Dios. Permítame darle un ejemplo para que esto sea más claro. Yo tengo dos hijos, Jerónimo y Ana Sofía. Jerónimo tiene 8 años, Anita tiene 5 años que cumplió recientemente. Anita se come el doble de la comida que se come Jerónimo, por lo tanto se le nota. Y a veces, como hermanos, ellos tienen sus peleas de hermanos. Levante la mano todos los que crecieron en una familia con hermanos aquí. Dice, pastor, yo tengo hermanitos, al menos 1 o 2. Levante la mano, yo los veo. Ahora levante la mano los que somos padres de varios hijos, que tenemos hermanitos en la casa. Muy bien. Usted puede ser el mejor papá del mundo, el más sabio, el más cristiano, el más psicólogo, lo que sea. Esos chinos igual van a tener problemas a veces. Amén o no amén. Entonces a veces los míos discuten entre ellos. Y recuerdo que un día Jerónimo le dijo a Anita, que estaba tirándose encima de él, claramente aplastándolo. Le dice Jerónimo, oh, tú sí eres gorda, me estás aplastando, no me dejas respirar. Y Anita con una sonrisa dijo, sí, yo soy gorda y llenita de amor. Mire, esa gorda se siente tan bella que ni le importa que le digan gorda.
Porque ella sabe, en estos días la vestimos el día de su cumpleaños y se fue donde la muchacha que trabaja con nosotros y le dijo: hola Lady, mírame, es cierto que estoy adorable. Tiene la autoestima por allá en las nubes. ¿De dónde viene eso? Eso viene de un papá y de una mamá que constantemente le dicen: estás bella, estás hermosa, eres especial, eres linda. Por lo tanto, todo lo que vaya en dirección contraria a eso no cala en la mente, porque ese principio está muy bien fundamentado en aquella niña. Pastor, ¿y qué pasa cuando una niña creció sin eso en su casa? ¿Y qué pasa cuando un muchacho creció sin eso en su casa y se siente, por más de que se arregla, que nadie se puede fijar en él? Y por más de que se pone cositas que nadie puede verle lindo o nadie le puede ver especial. Hoy quiero tumbar ese principio de tu mente en el nombre de Jesús y te voy a decir: Dios te hizo especial, Dios te ama como eres, eres valioso en las manos del Señor. También puedes ser amado. Aprende a amarte a ti mismo y te vas a dar cuenta que alguien también te va a amar. Dale gracias al Señor. Pastor, pero es que estas orejotas que me tocó, mueva la cabeza y dele aire a todo el mundo y alégrese porque Dios le dio un ventilador en la cabeza. Grítame amén si me está entendiendo. Ámese a usted mismo, valórese tal cual como Dios lo hizo y se va a dar cuenta que si usted se ama, Dios le pone a alguien que lo ame. Yo sufría por el tamaño de mis ojos. ¿Por qué nací tan pepón? ¿Por qué, padre? O sea, ¿por qué parecen como si tuviera unas gafas integradas? ¿Por qué? El día que yo me amé y dije: ya, salí así, bendito sea el Señor, por lo menos puedo ver. Ese día Dios me mandó una mujer ciega. Ella no me vio los ojos. Hasta el sol de hoy dice: yo no te los veo tan grandes. Yo, gracias, papito. El Señor le bloqueó esa parte y se enamoró del resto de mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe, eso pasó cuando yo aprendí a amarme, cuando yo aprendí a agradecer, cuando dije: Señor, a la larga, con mis defectos, con mis virtudes, tú me amas, tú me hiciste con un propósito maravilloso y yo puedo ser amado también. Cuando aprendí a darle gracias al Señor por lo que hizo, Dios abrió las puertas. Pero hay gente que cree que las puertas se van a abrir renegando. Las puertas no se abren renegando, las puertas se abren agradeciendo y diciendo: Señor, me amo, me valoro, porque a fin de cuentas soy tu hijo y fui creado por ti para cosas grandes y maravillosas. Dígame amén si me están entendiendo, por favor. Ámese, valórese y también arréglese. Amén o no amén. Ayúdese un poquito, reprenda esa mano. No vas a comer más hamburguesa. Ayúdese usted también. Que hay gente que es bien desordenada. Póngase en orden, pero ámese y dele gracias al Señor cada día y se va a dar cuenta que Dios va a cumplir los sueños de su corazón. Entonces, primero, para amar a los demás tenemos que amarnos nosotros. Para amar a los demás tenemos que amarnos. Repítalo, tenemos que amarnos nosotros mismos. Pero lo segundo es esto. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que vosotros querráis que los hombres hagan con ustedes, háganlas ustedes con los hombres. La regla de oro: trate a los demás como usted quiere que lo traten a usted. Entonces, para poder darle amor a los demás, es importante partir de este principio. No te voy a tratar como tú me estás tratando a mí. Te voy a tratar como me gusta que me traten a mí. Entonces voy a ser amable contigo porque me gusta que sean amables conmigo. Voy a ser generoso contigo porque me gusta que sean generosos conmigo. Voy a ser una persona especial porque me gusta que sean especiales conmigo. Amar al prójimo implica aprender a entender que este mundo está supremamente roto. Y si nosotros no mostramos el amor de Dios a los demás, ¿quién lo va a hacer? Hace unos días iba en mi carro y se acercó un muchacho que estaba limpiando los vidrios. Yo ya había lavado recientemente mi carro. De hecho, había salido de un car wash. Estaba el carro completamente limpio. El muchacho se acerca, dispara con la botella. Tenía la botella de agua. No me preguntó, simplemente apuntó y lo mojó. Luego puso el coso y me preguntó que si lo dejaba limpiarlo. Yo sentí que me mojó el alma. ¿Entiendes? Entonces bajé el vidrio, lo miré y le dije: ¿cómo estás? Dijo: bien, se lo limpio.
Le dije, bueno, límpialo. Igual ya estaba limpio, pero límpialo. Gracias, patroncito, muy amable. Le dije, hágale. Lo limpió, lo organizó. Le di unas moneditas. Le dije, muchas gracias por lo que hiciste. Y me dijo, no, gracias a usted por su sonrisa. Y wow, no sabía que mis dientes torcidos podían hacer tanto. ¿Sabe qué es eso? Amar al prójimo. Pero hay personas que son tan egoístas y tan amargadas que todo el tiempo están cargando una imagen de alguien que parece que estuviera aborreciendo a todo el mundo. Siempre estás enojado, siempre estás amargado, siempre estás quejándote, siempre estás renegando y no te has dado cuenta que estás violando este principio de amar al prójimo. ¿A ti de qué te sirve decir, yo los amo a todos, ellos saben? El amor no se dice, el amor se demuestra. Ayer en la noche estábamos con nuestros hijos en el carro jugando. A veces nos inventamos juegos con ellos. Y el juego que hicimos ayer fue que cada uno iba a responder qué cosas le gustaban y qué cosas no le gustaban del otro. Entonces empezamos a ver, Anita, ¿usted qué le gusta de Jerónimo? Ella respondió, ¿qué no le gusta? Y así con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que llenó mi corazón de alegría fue que a mis dos hijos, cuando mi esposa les preguntó, ¿a ustedes qué le gusta de su papá? Los dos dijeron lo mismo. Y dijeron que mi papá es muy amoroso. Yo me llevé eso en el corazón porque nadie les pidió que respondieran eso. Yo no les dije, me hacen el favor, dicen que yo soy amoroso, si no me enojo. No, ellos lo respondieron. Salió de su corazón. Y dijeron, nos gusta que papi es una persona amorosa. Y saben, es algo que he tratado de cuidar en mi vida, porque yo creo que se los he contado y se los he compartido a algunos de ustedes. Yo crecí en un hogar en donde de la única persona que recibí un amor demostrado fue de mi mamá, no de mi papá. Y no precisamente porque mi papá no me amara, yo sé que él me amaba, sino que mi papá creció en un hogar carente de las expresiones de amor. Así que mi papá nunca fue un hombre a decirme, hijo, te amo, eres el orgullo de la familia. No, mi papá no era así, ese tipo de expresiones le daba pena expresarlas. Ahora, míreme a los ojos y pregúnteme, ¿usted cree que a mí me hacía falta que mi papá me expresara su amor? Claro que sí, pero no lo hacía. Y a pesar de eso, yo ahora que estoy en Cristo y ahora que soy padre y ahora que entiendo por qué mi papá era así, porque ¿cómo le voy a pedir a un hombre que ame si él mismo cuando era un niño no recibió el amor y no recibió el afecto? Si él mismo cuando estando en la primaria y perdió el grado de infancia en el que estaba en la escuela, llegó al colegio diciendo que había perdido y la frase de su papá fue, bueno, usted salió torpe para el estudio, así que se va a trabajar. Y siendo un niño de menos de 10 años, no tuvo más remedio que irse a trabajar la construcción hasta el día de hoy. ¿Cómo le voy a pedir a un hombre así que dé amor si nunca lo recibió? Pero ¿sabe algo? El día que yo entendí que mi vida iba a cambiar cuando yo decidiera amar a Dios, ese día mi vida se llenó de amor al punto que ahora yo puedo darle amor a mi familia también, a mis padres, pero especialmente a mis hijos. Y no solamente a los que viven dentro de mi casa, sino también a todos los que encuentro en la calle. Cada vez que usted le da un saludo, cada vez que usted le sonríe a una persona, cada vez que usted le dice gracias a un mesero, cada vez que tienes con qué dar una buena propina y la das, cada vez que te encuentras con alguien y si sientes darle un abrazo se lo das, cada vez que vas donde tu familia y si puedes decirle te amo, gracias por lo que has hecho, cada vez que haces eso quiero que recuerdes esto, tú estás cumpliendo un mandamiento de Dios y ese mandamiento es ame al prójimo como a usted mismo. Muchachos, este mundo está cada día más roto, este mundo está cada día más quebrado, este mundo está cada día más dañado, este mundo está cada día más y más vacío. Y la única forma de llenarlo es con el amor de Jesús. Y para que eso suceda, necesitamos entender en esta noche estas dos verdades. Que todo va a cambiar cuando el soporte de tu vida vuelva a ser Cristo.
Y tú puedas decir: en ese primer lugar de mi vida no va a estar nada ni nadie que no sea Dios. Y segundo, voy a dejar de pretender que mi vida se rige por lo que me pasa, por lo que me sucede o por mi bienestar. Y voy a tratar de darle un poquito más de bienestar a otros. ¿Saben? Cuando yo estaba adolescente, siempre me admiraba de las personas generosas. ¿Cuántos han conocido gente generosa aquí? Levante la mano. Esa gente que te ve y te gasta, gritan amén. Ay, sí que les gusta, ¿eh? Los que dicen yo pago, tranquilo. Levanten la mano los que se acuerdan. Un tío, un familiar que es así, chévere, ¿verdad? La gente generosa. El que usted va a un centro comercial y dice: ay, tan bonita esa gorra, ¿te la querés? Y te la regala. Qué especial la gente así. Y yo en mi adolescencia siempre le oraba al Señor que mandara a mi vida a personas así. Yo le decía: Señor, mándame un hermano así bien generoso. Claro, yo estaba acostumbrado a vestir con la ropa que con mucho esfuerzo mis papás me daban, o a veces la ropa que una tía de Estados Unidos me mandaba, que me quedaba gigantesca, yo la mandaba a arreglar, la acomodaba, pero eso quedaba horrible. Pero así era que yo me vestía. Entonces, cuando yo me topaba con gente generosa, a mí me daba mucha alegría. Y por muchos años pensé que para poder tener muchas cosas necesitaba tener gente generosa a mi lado. ¿Saben cuándo cambió todo? Cuando yo aprendí que el secreto para ser bendecido es transformarse en una persona de bendición. Otra vez. Para ser bendecido tengo que transformarme en una persona de bendición. Y entonces, de lo poquito que teníamos, recuerdo que un día mi esposa me dijo: amor, vamos a destinar que cada vez que lleguen nuestros pagos, así sea poquitico, pero vamos a bendecir a alguien, vamos a ayudar a alguien, vamos a extender, vamos a darle la mano a una persona. Desde que nosotros empezamos a hacer eso, todo cambió en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque esa es una forma de amar al prójimo. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en el capítulo número 3, versículo número 8 de su primera carta: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. ¿Quiere cumplir este mandamiento? Es imposible amar a otros mientras no seamos gente humilde. Es imposible amar a otros mientras no seamos personas de buen corazón. La pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tan humilde eres? ¿O qué tan soberbio te has transformado? Para cumplir este mandamiento necesitamos poner a Dios en el primer lugar, pero de alguna manera ponernos nosotros en un lugar aparte para cedérselo a alguien más, y entender que en esta vida no brillaremos por nuestro éxito, brillaremos si de todo lo que Dios nos da compartimos un poquito con los que tanto lo necesitan. Muchachos, ¿alguien quiere orar en esta noche? ¿Alguien quiere que le pidamos al Señor que nos ayude a cumplir con este, que es el mandamiento más importante de todos? Voy a hacer una oración por aquellos que dicen: pastor, yo sé a mí por qué se me arruinó la vida. A mí la vida se me arruinó el día que yo saqué a Dios del primer lugar. Desde ahí empecé en reversa. Desde ahí las cosas empezaron mal. Desde ahí todo se desbarató. Pero lo lindo hoy es que Dios puede restablecer, recuperar y volver a poner en orden lo que tal vez en tu vida hoy está en desorden. Ponte sobre tus pies y acompáñame en esta oración, por favor. Levanta tus manitos, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, vamos, Señor Jesús, por favor perdóname por sacarte del primer lugar de mi vida. Hoy he escuchado, vamos, diga conmigo, hoy he escuchado que esto es más que una simple petición, es un mandamiento. Y tú dijiste, vamos, diga conmigo, tú dijiste que en esto se resume la ley, en amar a Dios
con todo lo que soy y en amar al prójimo como a mí mismo. Dígale conmigo: Señor, perdóname si no te he amado como te debo amar. Perdóname si en lugar de amar al prójimo lo único que hago es dañarlo y herirlo. Perdóname si en lugar de darle amor a los demás me estoy llenando yo mismo, como si la vida se tratara de mí. Hoy, Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que por favor nos des una nueva oportunidad para honrarte, para obedecerte y para vivir la vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra muy especial. Oré y le pregunté a Dios qué quería Él que trajera en este día para la iglesia. Y el Señor plantó una palabra en mi corazón, en mi tiempo devocional. Y luego empecé a escribir cada una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo me guió. Y es la palabra que hoy te quiero predicar. Se encuentra fundamentada, como todas, en el libro por excelencia, la bendita palabra del Señor. Y quiero que lea conmigo Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 12. Acostumbro leer en la Nueva Traducción Viviente solo porque es un poco más fácil de entender, aunque su esencia es la misma. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige a un perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, pues solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por su reverencia ante la palabra. Y queridos hermanos, debo empezar diciéndoles que en la vida nosotros nos vamos a topar con diferentes encrucijadas. La vida está llena de yes, en las que tienes dos opciones: o te metes por un camino o te metes por otro. En la vida también te vas a encontrar que nosotros construimos nuestro andar con la suma de muchas pequeñas decisiones. Algunas de ellas son incluso automáticas. Ya decidimos con facilidad qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir. Pero quiero que escuche esto: detrás de un buen vivir, otra vez, detrás de un buen vivir siempre habrán buenas decisiones. Si usted no toma buenas decisiones en su vida, no podrá construir un buen vivir. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque las buenas decisiones es las que nos permiten mantener un rumbo adecuado en la vida. Nunca olvide que la palabra del Señor dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Levante la mano derecha y repita conmigo, diga: hay decisiones. Más fuerte, diga: hay decisiones que parecen buenas, pero no lo son. Hagamos un ejercicio. Levante la mano el que se acuerda del primer amor de su vida. Levanten las dos para que se vean más. Pastor, yo no la quiero levantar porque ese amor me fue mal a mí. Cuando uno se enamora por primera vez, uno dice muchas cosas. Por ejemplo, frases como: tú eres el amor de mi vida y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Levante la mano el que algún día dijo eso, por favor, levante la mano. Levántela. No falta el despechado que dice: yo no me vuelvo a enamorar. Levante la mano, yo lo veo.
Ahora, déjela arriba el que dice: pastor, yo dije eso, pero sabrá Jehová de los ejércitos dónde anda esa criatura hoy por hoy. Ve, porque escuche bien, nosotros tomamos decisiones, pero solo las buenas decisiones nos mantendrán en el destino correcto. Muchas personas tomaron la decisión de entrar a la universidad y es una buena decisión. Pero si usted no se graduó y dejó esa carrera a medias, en el camino usted tomó una mala decisión. ¿Cuál fue la mala decisión? Dejar sin terminar cosas que debías concluir. Entonces, cuando la gente no entiende la importancia de las buenas decisiones, termina errando. Y hay algo que quiero que escriba los que están tomando nota, esto es muy importante. Toda mala decisión al principio parece una buena decisión. Lo voy a volver a repetir. Toda mala decisión al principio parece una buena decisión. Así que tenga cuidado. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros hacer para poder decidir bien? Porque es que generalmente en los momentos de decisión en la vida, muchos de nosotros nos dejamos llevar por una de las más peligrosas y más malas consejeras que existen en la vida, que se llaman las emociones. Una persona emocionada puede tomar muy malas decisiones, no solamente emocionada hacia lo bueno, sino también emocionada hacia lo malo. ¿Ha visto esa gente que cuando está contenta malgasta todo lo que tienen? Estoy feliz. Y les llega el dinero del pago y creen que ese dinero va y regalan todo lo que tienen. Estoy contento, pastor. Tenga cuidado. Las buenas emociones nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. De la misma manera, las malas emociones también. ¿Cuántas veces por un momento de rabia decidimos cosas que al final terminan pesándonos? Les voy a contar una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se las voy a contar porque es mi prédica. Yo andaba con mi esposa en el carro y éramos novios en aquel entonces. Íbamos en el carro, nosotros ahí, y de repente en medio del carro ella empezó a discutirme. Se le metió un espíritu cantaletudo y empezó a molestar y a molestar. Y a mí me dio rabia. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme con más chisme. Porque sí. Y entonces yo no me aguanté eso. Y yo le dije: hágame un favor. Y cabe aclarar que en ese momento yo estaba aprendiendo a manejar carro, pero no andábamos en mi carro, andábamos en el carro de ella. Y en medio de la discusión yo le dije: ¿sabe qué? Yo paro aquí y me bajo. Y paré y me bajé del carro y cerré la puerta, porque yo dije: ahora que me estoy bajando y la estoy dejando tirada, ella va a tener que rogarme y buscarme para que yo vuelva. Me bajé y cerré la puerta y me paré así. Y cuando estoy ahí, yo escucho que esa señora prende el carro y se fue y me dejó tirado en medio del camino. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor de todo es que yo no tenía un peso con que devolverme para la casa. Ahí quedé, por orgulloso y mal geniado, tirado en medio del camino. Desde aquel momento, cada vez que peleamos, así estemos enojados, me voy con ella, porque yo no vuelvo a caminar por soberbio. Escuche. Las malas decisiones siempre están acompañadas de malas emociones. Una persona que no sabe gestar sus emociones puede tomar malas decisiones. Entonces, aquí viene el punto en el que me quiero centrar hoy. ¿Qué recurso nos dio Dios para que tomemos buenas decisiones? El recurso que Dios nos ha dado para tomar buenas decisiones se llaman los buenos consejos. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros hay victoria. La palabra del Señor dice que con consejo se hacen bien las guerras. Pero muchos de nosotros somos tan carentes, tan faltos de aprender a escuchar el consejo, y por eso hemos titulado la predicación del día de hoy de la siguiente manera. Creo que en la pantalla le va a aparecer: no desprecies los buenos consejos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No desprecies los buenos consejos. Hágame un favor, voltee a mirar a los ojos al que tiene al lado y dígale: no desprecies los buenos consejos. Mírenlo a los ojos, ahí donde le salen las lagañas, y dígaselo: no desprecies los buenos consejos. Querido hermano, en la vida usted va a recibir muchas veces buenos consejos. En la vida vamos a necesitar consejo.
Hay momentos donde estamos tan llenos de ideas y de sentimientos y de emociones que no sabemos qué es lo correcto. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En momentos así es donde más necesitamos escuchar el consejo. Pero muchas personas tienen la fea costumbre de que cuando alguien les va a dar un consejo, no saben reaccionar, no saben escuchar, no saben agradecer, no saben valorar. ¿Sabe cuántos matrimonios yo he tenido que atender de hombres que la esposa lleva años diciéndole: cambia esto, mi amor, por favor, mi amor, mira, invirtamos en esto, mi amor, deja de endeudarte, mi amor, suelta ese celular, mi amor, pasemos tiempo con los hijos? Y el problema es que cada vez que le dan un consejo a ese barrigón, por aquí le entra y por aquí le sale. Y el problema no es que el consejo sea malo, sino que no lo saben recibir. Ya se puso esto incómodo. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. El problema es que mientras usted no sepa escuchar los buenos consejos, nunca va a clarificar sus pensamientos. Porque alguien que le cuesta trabajo escuchar un consejo solamente demuestra la abundancia de necedad en su vida. Una persona que no sabe escuchar un buen consejo solamente está demostrando su necedad, su ceguera, que está cerrado en la vida. Y hoy le voy a mostrar 3 cosas que hace una persona cuando desprecia los buenos consejos. ¿Está listo para escucharlas? Vamos con el primer punto, póngamelo ahí por favor. Dice: reaccionando incorrectamente ante ellos. Diga conmigo: debo reaccionar. Fuerte, diga: debo reaccionar correctamente ante el consejo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pongamos el versículo por favor. Versículo 7 al 8 dice: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, pues solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Querido hermano, la forma en la que usted reacciona cuando alguien le da un consejo habla de qué tan sabio o qué tan necio es usted. Lo voy a volver a repetir. La forma en la que usted reacciona cuando alguien viene y le dice: hey, siento que esto se pudo haber hecho mejor, siento que este no era el camino, siento que no hablaste de la manera correcta, siento que tomaste la decisión equivocada, creo que esto pudiste haberlo hecho de otra forma. Cuando la persona que está recibiendo el consejo no reacciona de manera correcta, hace alarde a su necedad, hace alarde a su orgullo, hace alarde a su rabia. Mire, la Biblia construye en estos versículos 2 triadas, 2 fundamentos que están parados en 3 patas. El primer fundamento, la primera triada, es del que no sabe reaccionar. Vaya conmigo a la Biblia, póngame el versículo otra vez. Lo primero que dice la Biblia es que cuando usted reprende a un burlón, se va a ganar un insulto. Diga conmigo: insulto. Otra vez: insulto. Ve y corrige a un necio, ¿y sabes qué va a hacer? Te va a tratar mal a ti. Ve y corrige a una persona que está haciendo las cosas mal, y será capaz de devolverte y diciéndote: tú a mí me vas a decir esto, pero yo a ti te tengo que decir esto y esto. ¿Cómo te sientes tú cuando estás buscando arreglar con alguien, pero lo único que recibes de ese alguien es que quiera golpearte y quiera herirte cuando tú le estás dando un consejo? Por eso hay gente que nunca cambia, porque en lugar de escuchar para cambiar, escuchan para ofenderse. En lugar de escuchar para mejorar, escuchan para alejarse. En lugar de escuchar para mejorar, escuchan para llenarse de rabia y alejarse de las personas que realmente lo aman. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Mientras usted viva de esa manera, nunca va a tener un buen hogar, nunca va a tener un buen ministerio, nunca va a tener una buena familia, nunca va a ser un buen padre, porque la gente más feliz es la gente más humilde. Lo vuelvo a repetir: la gente más feliz es la gente más humilde. El soberbio está condenado a quedarse solo. El soberbio está condenado a quedarse apartado. El soberbio, la gente no quiere trabajar con él. Los líderes no quieren estar al lado de un soberbio. Por eso pídele a Dios que te dé humildad, para que cuando escuches el consejo, tu corazón esté aterrizado y entiendas que si alguien te aconseja, la Biblia dijo: leales son las heridas del que ama, mas falsos los besos del que aborrece. El que te corrige
corrige, muchas veces lo hace porque te quiere ver mejor. Pero no solamente insulto, también dice la Biblia, mire lo que dice: el que corrige al perverso saldrá herido. Oiga, qué cosa tan terrible. Gente que uno va a hablar con ellos, a darles un consejo, una recomendación. Ibas con una buena actitud, ibas con un buen corazón, ibas en aras de arreglar las cosas, en aras de que todo estuviera mejor, y terminas tú siendo golpeado por alguien que simplemente no estuvo dispuesto a agachar la cabeza con humildad y decir: gracias, tienes la razón, ok. Pero la siguiente pata de esta triada, porque le dije que eran tres cosas, es lo siguiente, dice la palabra: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, porque solo ganarás su odio. Repítalo conmigo, diga: solo ganará ¿qué? Su odio. Entonces vamos a construirlo otra vez. Pasan tres cosas: te puede insultar, te puede herir o te puede odiar. Y uno dice: ¿por qué se dañaron relaciones tan bonitas? ¿Por qué se rompieron cosas tan especiales? Si lo único que queríamos era establecer un consejo, una mejora, una ayuda. Pero cuando la gente no reacciona de manera correcta ante el consejo, solamente demuestra su incapacidad de aprender. Mire por favor la tríada del sabio. Aquí está en la Biblia también, dice la palabra del Señor: corrige a los sabios y te amarán. Diga conmigo: amor. De nuevo, diga: amor. Corrige al sabio, ¿y qué va a hacer el sabio? Te va a amar. Pero no solamente te amará, dice la Biblia: instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Mire la diferencia. ¿Usted quiere saber qué tan sabio es una persona? Vaya, corríjalo. Usted se va a dar cuenta que un corazón sabio jamás verá un consejo como un ataque. Un corazón sabio siempre verá un consejo como una oportunidad para aprender más, para ser más sabio y para amar a aquellas personas que le están corrigiendo. Querido hermano, si alguien sale adelante en la vida, no es el soberbio, es el humilde. Alvin Toffler, un sociólogo americano muy importante del último siglo, escribió la siguiente frase. Dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Cuántas personas están viviendo en la suma de ignorancia, de necedad y de terquedad? Porque están con unos argumentos en la vida: es que a mí me criaron así, es que yo soy así, es que esta es la manera, es que esto no puede cambiar, y si a usted no le gusta, de malas, y si no le parece, pues váyase. Y el problema es que esa construcción mental hace tanto daño. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero conforme pasa el tiempo, nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. El mismo apóstol Pablo dijo que quien no renueva su manera de pensar jamás podrá cambiar su manera de vivir. Por ejemplo, la crianza de nuestros hijos. Usted no puede pretender criar a sus hijos como lo criaron a usted. No sé si lo ha notado, pero esta generación es diferente. Cuando usted nació, usted se demoró casi un mes en abrir los ojos, apretado ahí. Esos peladitos de hoy en día nacen, le pasas un celular y lo desbloquean de una. Esta generación es distinta. Esta generación es diferente. Usted a esta generación, a los de antes les decía venga, y vea, usted tenía que volar. Usted a los de ahora les dice rápido y caminan así, vea. Y se ríen. Rápido, ya voy. Son diferentes. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Yo no sé, pero son diferentes. Entonces estamos ante una generación distinta. Anteriormente, ¿usted con quién se comparaba? Con nadie. Ahora estos muchachos se comparan con todo el mundo. Tienen acceso a todo. Pueden ver el mundo, pero están más vacíos y más depresivos. Usted no puede pretender que lo que le sirvió antes le va a seguir sirviendo ahora. Es diferente.
Anteriormente las familias eran distintas. Anteriormente el hombre era quien salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa con los hijos y era esa mujer sabia que edificaba su casa. Y no estoy diciendo que una mujer que trabaje no lo puede hacer, por favor no me malinterprete, pero mire que hoy en día estamos detrás de más consumismo, de más trabajo, y necesitamos más, y nuestros hijos tienen que tener el mejor colegio, los mejores zapatos, la mejor ropa, y no nos hemos dado cuenta que por tratar de darles más de lo material, les estamos dando menos de lo emocional que realmente necesitan. Esta generación tiene que entender que mientras no cambie su manera de pensar, en lugar de construir, pueden destruir su vida. Por eso es que el consejo es tan valioso. ¿Cuántas veces el consejo ha residido en una predicación? Ha residido en la palabra, ha residido en un mensaje, y cuando lo escuchas y dices: Señor, esta palabra es para mí, tengo que aplicarla, tengo que ponerla por obra, tengo que vivir de acuerdo a ella. Todo aquel que escucha la palabra y la obedece, todo aquel que escucha la palabra y la aplica, todo aquel que escucha la palabra y la pone por obra, realmente va a encontrar una nueva vida en él. Pero mientras usted escuche y salga a seguir en el pecado, nunca verá algo nuevo en usted, porque el consejo no sirve cuando no se aplica. Así no diga amén. Así es. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me dijo, yo era el baterista de la iglesia, y mi papá me dijo: mi hijo, aprenda a tocar todos los instrumentos, aprenda a tocar el piano, aprenda a tocar el bajo, aprenda a tocar la guitarra, porque si algún día no va uno de los músicos, usted lo puede reemplazar. Pregúnteme a mí qué me dio. No adivine, pregúnteme qué me dio. Rabia. Y yo le dije: no, papá. Mi viejo me quedó mirando así. Le dije: no, porque uno en la vida tiene que aprender a ser enfocado. Y yo quiero ser baterista y toda mi vida seré baterista. Mi papá no peleó conmigo. El tiempo pasó, y cuando el tiempo pasó, en la iglesia entramos en una crisis musical. Se fueron los músicos, ya que no sabe quién le tocó aprender a tocar todos los instrumentos: el piano, el bajo, la batería. Y con los años me di cuenta que el consejo que yo estaba despreciando de mi papá, en realidad lo necesitaba. Porque hijo que se respete, algún día le dijeron la siguiente frase. Usted me grita amén si le ha pasado: el día que usted sea papá, ese día se acordará de mí. Entonces pasó el tiempo y yo me di cuenta que mi papá tenía la razón. Porque lo que usted no aprende por consejo, lo aprende por el tiestazo en la vida. Después se da cuenta. Y entonces, ahora que yo soy papá, que tengo a Jerónimo, en estos días le dije a mi hijo, le dije: mi hijo, ¿y tú en qué posición juegas? No, papá, yo soy medio centro, él juega fútbol. Y le dije: pero tienes que practicar para ser un buen arquero, ser un buen defensa, ser un buen delantero, porque tú no sabes en qué momento, en qué lugar Dios te puede usar. Y él, sentado en el carro, me dijo: papá, uno tiene que ser enfocado en la vida. Yo me quedé mirándolo y dije: ay, yo ya conozco este camino. ¿Y sabe ya por qué no me enojé? Porque descubrí una verdad: cuanto más inmadura es una persona, menos cree que necesita el consejo. Otra vez, cuanto más inmadura es una persona, menos cree que necesita el consejo. Así que el problema suyo no solamente es necedad, es también inmadurez. Y le tengo una noticia peor: hay gente que tiene 50 años y es peor de inmaduro, un muchachito en la pubertad. ¿Sabe por qué? Porque siempre está despreciando lo que en realidad le puede servir. Hoy te digo, iglesia, Dios quiere levantarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, pero Dios trabaja con los corazones sensibles, obedientes y dispuestos. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite un fuerte amén en esta preciosa mañana. Pero déjeme mostrarle lo segundo: no desprecies los buenos consejos. Lo primero que le enseñé es reaccionando incorrectamente ante él. Lo segundo es devaluando la experiencia de otros. Este es el gran problema de la gente que desprecia los consejos. Diga conmigo: devalúan. Fuerte, diga: devalúan la experiencia de otros. El versículo 13 al 16 dice: la mujer llamada necedad es una atrevida,
Y aunque no se da cuenta que es una ignorante, se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, le dice a los ingenuos. El capítulo número 9 de Proverbios es un capítulo que, al igual que unos anteriores, el 8 por ejemplo, construyen algo llamado la personificación de la sabiduría. Es como si el escritor, dentro de su puño literario, empezara a contar o a presentar la sabiduría no como algo, sino como alguien. Recuerde que libros como Salmos, Job y Proverbios son libros que tienen un género literario poético, son conocidos como poéticos. La construcción poética es distinta a la narrativa. Por ejemplo, un libro narrativo, libro de Génesis, de Éxodo, los Pentateucos, son libros históricos que cuentan una narración, te están contando una historia. Mientras que los libros poéticos usan figuras literarias distintas. En este caso, cuando usted lee Proverbios, está construido de la misma manera. Por eso, al parecer, como en un poema, ¿cuántos alguna vez, tratando de usar una figura poética, le dijeron a su esposa como: tus ojos son azules como el mar de Aruba? Algunos dicen: no, pastor, los tiene marroncitos. Tus ojos son café como la tierra húmeda. Eso se llama construcción poética. Porque no es que su esposa tenga agua en los ojos, sino que estás comparándolo. Entonces, cuando este proverbio se escribe, se hace dentro de una figura literaria donde se personifica la sabiduría, pero también se personifica la necedad. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, muévame la cabeza así, dígame amén. Gracias. Entonces, en esta personificación, ahora el versículo nos dice cómo es la necedad. Y dice que la necedad es atrevida, pero además la necedad es ignorante. Y no solamente eso, sino que la necedad es ingenua y está ocupada en sus propios asuntos. Querido hermano, uno de los problemas que la gente que desprecia los consejos cuando cae en necedad es que está tan metida en su propia vida que se le olvida que hay otros que tienen un camino de experiencia y que cuando le están diciendo ten cuidado con esto, no es porque te quieren hacer un mal, es porque ya lo vivieron. Pero una persona necia que desprecia la experiencia de otros, le pasan cosas como estas. Por ejemplo, cuando usted lo está aconsejando un hombre que ama a Dios, que le teme a Dios, que tiene una buena familia, que tiene un buen matrimonio, que tiene unos buenos hijos. No es que tenga un hogar perfecto, pero por lo menos usted está viendo fruto en él. Y viene y le dice a usted: querido hermano, trate bien a su esposa, dedíquele tiempo a sus hijos, haga las cosas de manera correcta. Aquel necio que desprecia el consejo dice: no, eso no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque estás devaluando la experiencia que tienen otros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el campo financiero, usted quiere montar un negocio, emprender una empresa, arrancar con su propia compañía, y viene alguien que ya hizo el proceso, tiene experiencia, lleva años trabajando y le dice: mira, eso no está bien, no lo hagas así? Usted, en lugar de enojarse, valore la experiencia que otros tienen. Pero mientras usted siga devaluando la experiencia de otros, va a seguir metiéndose en problemas. Por eso un buen consejo siempre vendrá de un buen consejero. No solamente se trata de pedir consejo, también se trata de mirar a quién le estoy pidiendo consejo. ¿Cómo es posible que tú estás pasando una crisis familiar y tu consejero es un tipo que está divorciado 4 veces? Mira, este es mi 4º matrimonio y yo tengo mucha experiencia. Experiencia no tiene el que se reventó, experiencia tiene el que se ha mantenido y ha sido fiel al Señor aunque ha sido difícil. Así no diga menos. Aprenda a escuchar los buenos consejos, no devalúe la experiencia de otros. Jóvenes que están aquí, un día el apóstol Pablo, educando a Timoteo, que era su discípulo, le enseñó y le dijo lo siguiente: cuando tú tengas que referirte a una persona mayor que tú, hazlo como si fuera tu padre. Cuando tú tengas que dirigirte a una mujer que sea mayor que tú, hazlo como si fuera tu madre. Cuando tú tengas que hablarle a un joven, hazlo como si fuera tu hermano. Y si tienes que hablarle a una jovencita, hazlo como si fuera tu hermana, con toda pureza. Le voy a decir algo incómodo, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de esta generación?
que no saben respetar la experiencia de otros, que no saben respetar el camino que otros han vivido. Jóvenes que me están escuchando aquí, si tu papá te habla, escúchalo. No devalúes la experiencia de tu papá. Si tu mamá te habla, escúchala. No devalúes la experiencia de tu mamá. No, es que ella nació en otra época, pastor, ella no sabe lo que está pasando hoy en día. Por ese irrespeto es que hay jóvenes que se estrellan contra el mundo, porque la Biblia dice que una de las cosas que van a garantizar nuestro bienestar y nuestra larga vida en la tierra, no lo digo yo, es una promesa de la palabra, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero hay gente que devalúa la experiencia de ellos. No lo haga. Si tus padres te están diciendo no te metas por ese camino, escúchalos. Préstale atención a lo que te están diciendo. Tú no sabes cuánta gente yo he visto que se ganó problemas que pudo haber evitado si hubieran escuchado un poco más. Pero esta generación es feliz despreciando la experiencia de otros. Escucha a los que ya han vivido, escucha a los que ya han pasado. Los ancianos de la iglesia deben ser escuchados por los jóvenes. La gente que ha pasado por el camino debe ser escuchada. ¿Cómo es posible que nos dejemos llevar por las nuevas modas? No desprecie el consejo del que sabe, para que no le pase lo que le pasó a Nadia, a mi asistente. Estábamos en Canadá en estos días con mi esposa. Nos fuimos a una tienda de ropa y yo vi un buzo que me encantó. Y pregúnteme qué hice. Me lo compré. Mi esposa le pasó lo mismo, pero como con 700 prendas. O sea, ella compró más. Pero yo me compré mi saco. Bueno, no fueron tantas, ¿verdad? Como 500. No. Yo me compré mi saco, estaba feliz con mi saco. Usted viera cómo me veía de sexy, hermano. Yo me sentía así, me puse mi saco. Y hubo un día que me lo puse. Entonces yo me lo quité y muy amablemente en la casa de mi asistente estábamos lavando la ropa. Entonces un día antes de venirnos ya regresábamos para Montreal, estábamos en Quebec. Mi esposa le dice, no lo lavemos. O si lo lavemos, lavémoslo aparte, no con toda la ropa, porque esa tela de pronto se puede llenar de motas. ¿Entienden el concepto, verdad? De lanas y cosas así. Entonces mi asistente le entró por aquí y le salió por acá. Y pregúnteme qué hizo. Echó a lavar eso con toda la ropa. Y mi esposa y yo nos fuimos a dormir porque al otro día teníamos que tomar un auto, cada uno, y viajar hasta Montreal a otro evento que tenemos. Yo me acosté a dormir, alisté la maleta, agarramos, nos fuimos en los carros. Yo no sabía nada del saco. Cuando en medio del camino, como íbamos con nuestros hijos, los hijos de ellos y los hijos míos, pues tuvimos que irnos en dos carros. En un carro yo me fui con el esposo de Nadia y con los niños, con los varones, el hijo de él y el hijo mío. Y en otro carro se fue Nadia con mi esposa y las dos niñas, la hija de ella y nuestra hija Anita. Y en medio del camino yo me acuerdo del saco. Entonces yo le escribo a mi esposa y le digo, mi amor, ¿dónde está mi saco? ¿Tú lo guardaste? Y me dice ella, no, yo no me acuerdo. Y me dio una rabia. Yo dije, Lorena, me botaste mi saco. Y le dije, claro, ¿cómo es mi saco? ¿Fuera tu saco? Lo hubieras traído, pero como es el mío, claro, lo del pobre no cuenta. Ajá. Y empecé yo, pero yo estaba bravo. Y Martín, el esposo de Nadia, que iba al lado mío, él escuchaba todo en silencio. Y yo le decía, esta mujer me dejó el saco. Y él dice que ahí sí, mi paz, ahí. Y mire, yo estaba tranquilo. Nos fuimos, ya yo me resigné, dije, se me quedó mi saco. Estaba aburrido, estaba bravo con Lorena, porque para mí la culpa era de Lorena. Cuando llegamos a un centro comercial allá en Montreal, viene Nadia con una bolsa de la misma tienda donde compré mi saco y me dice, mi pastor. Yo, aquí está el saco. Y yo le dije, pero ¿usted para qué lo compró? Si Lorena fue la que lo dejó allá tirado. Me dijo, no, mi paz, la pastora me dijo que no lo echara con la demás ropa. Pero yo lo eché. Y eso quedó blanco como la nieve, pastor Motoso. Y hasta grabaron un video el esposo quitándole esas motas de ese saco y no podían. A la 1 de la mañana bregando a limpiarlo y no pudieron. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia.
porque así es el que desprecia el consejo. Dice, no lo hago. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es más barato obedecer un consejo que arreglar un problema por no obedecerlo. Siempre será más sencillo escuchar y aplicar que tener que asumir las consecuencias por no haber escuchado. ¿Cuántos hombres los invitaron a la iglesia? Vamos a la iglesia, vamos al culto, busquemos de Dios, luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestra familia, luchemos por el matrimonio. Y el día que esa señora se cansó y se fue de la casa y ya no quiere nada con usted, ahí sí viene, ay, por favor, aconséjeme, ay, ore por mí, ay, pastor, venga, ay, pastor, deme una cita. ¿Sabes por qué? Porque siempre será más costoso arreglar lo que no pudiste hacer cuando valoraste el consejo. Y con esto no te estoy diciendo que es imposible. Claro que en cualquier momento quien se rinde a Cristo y le dice, Señor, ayúdame, restaura mi hogar, restaura mi vida, Cristo lo puede hacer. Pero no repita la lección. Cuando escuches el consejo, valóralo, obedécelo y no desprecies la experiencia de otros. No seas necio. ¿Se acuerdan de Moisés? El tipo era el hombre más ungido del pueblo de Israel. Dios le hablaba face to face, cara a cara. El hombre había visto la mismísima gloria de Dios, pero a pesar de eso no estaba haciendo las cosas bien a nivel operativo. Y entonces cuando el suegro llegó a visitarlo, el suegro ve que Moisés está desgastado, que está dedicándole tiempo al trabajo, pero tiene descuidado a sus hijos, a su esposo. De hecho, él fue a llevarle la familia y lo vio tan ocupado que dijo, ¿usted cómo va a hacer para ser un buen esposo si usted está haciendo todo? Y es donde su suegro, llamado Jetro, le da un consejo y le dice, equipa gente, capacítalos, entrénalos, forma jueces para que no tengas tú que hacer el trabajo solo. ¿Qué hizo Moisés con el consejo? Lo aplicó y vio la bendición de Dios. Que yo no veo a Moisés diciendo, a ver, suegro, usted es el sacerdote de Madián y yo soy el de Israel. A mí no me venga a dar consejos, que usted esto no sabe. A ver, ¿usted cuántas veces ha visto la presencia de Dios? A ver, ¿usted cuántas veces vio la gloria de Dios descender? ¿Dónde estabas tú cuando yo abrí el mar y crucé en seco? ¿Dónde estabas tú cuando el maná cayó? No, Moisés no se llenó de argumentos. Moisés escuchó, valoró la experiencia de alguien que sabía más y lo aplicó. Eso hace una persona humilde. Pero yo veo esos corazones y cuando alguien viene a hablar les dice, a ver, que Dios me muestre primero. Que Dios me hable en un sueño y si me lo confirma en un sueño, lo obedezco. Deje de ser tan místico y deje de ser tan necio, que a veces Dios usa a quien menos usted lo imagina para ayudarte y para corregirte. Tenga un corazón humilde, dígame amén. Otro personaje, ¿se acuerdan de Roboam, el hijo de Salomón? El hombre más sabio de la tierra, claramente en aquel entonces Salomón. Y dice la Biblia que siendo un hombre sabio tenía consejeros. Otra vez, el hombre más sabio tenía consejeros. O sea que el consejo, el ser sabio no te exime de pedir consejo. Otra vez, que seas sabio no significa que no necesites consejo, al contrario, los sabios siempre usan el consejo. Porque el consejo clarifica, el consejo reorganiza, el consejo redirecciona, el consejo construye, el consejo bendice, el consejo te permite entender, ver cosas que tú no estabas viendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando Roboam asume el reino, dice la palabra del Señor que los consejeros de su papá vinieron a darle recomendaciones. ¿Y qué hizo este muchacho? No los escuchó, sino que se fue a buscar a sus amigos, a los jóvenes que habían crecido con él. Despreció el buen consejo de los consejeros de su papá, tomó el mal consejo de sus amigos y eso le costó dividir el reino. Porque un buen consejo te ayudará a edificar, pero un mal consejo te ayudará a destruir lo que tienes. Por eso tenga cuidado. Alguien dígame amén, diga no voy a devaluar. Levante la mano derecha, diga no voy a devaluar. Fuerte diga no voy a devaluar la experiencia de otros. Diga no voy a menospreciar la experiencia de otros.
Ahora déjeme pasar por favor al tercer y último punto de esta palabra, pero no sin antes decirle una frase que quise plasmar en mis apuntes. El buen consejo es una semilla de bendición que solo crece en los corazones humildes. Otra vez, el buen consejo es una semilla de bendición que solo crece en los corazones humildes. No importa de qué tamaño sea el buen consejo, mientras en usted no haya humildad, no haya capacidad de escuchar, de aplicar y de poner en práctica, nunca va a tener buenos resultados. Deje de creer que porque lleva 30 años de casado, usted no necesita venir a las conferencias matrimoniales que la iglesia hace. Deje de creer que porque lleva 50 años de casado, usted no necesita venir a conferencias de parejas que la iglesia está generando. Yo he visto hogares que llevaban 50 años y se desbarataron. 30 años y se desbarataron. 20 años y se desbarataron. 2 años y se desbarataron. ¿Sabe por qué? Esos mismos que dijeron: no necesitamos una consejería, no necesitamos que nos atiendan, no necesitamos que oren por nosotros, no necesitamos que nos ayuden, nuestras cosas las arreglamos solos. Hay problemas que se arreglan solos y hay problemas que requieren ayuda. Sea humilde y pídala, que así como hay gente que no sabe aconsejar, Dios ha puesto en el camino gente sabia y prudente que conoce de la palabra y tiene experiencia para poderte ayudar a ti también. Ahora déjeme terminar con lo tercero y último, y aquí es donde necesito que el hermano del piano fluya y venga y me ayude. Gracias. Tercero, no desprecies el consejo. Tercero, subestimando el peligro del pecado. ¿Puede repetirlo conmigo por favor? Al cuenta de 3, 1, 2, 3. Subestimando el peligro del pecado. Subestimando el peligro del pecado. Proverbios capítulo 9 versículo 17, 18 dice lo siguiente: el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Otra vez, el agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos y sus invitados están en lo profundo de la tumba. Algunas personas no han entendido que el pecado tiene dos sensaciones. Diga conmigo, dos sensaciones. Otra vez diga, dos sensaciones. La primera sensación del pecado es placentera. Si el pecado no fuera placentero, la gente no pecaría. La primera sensación del pecado engaña a muchas personas porque dicen: pastor, es que yo hice esto indebido y no pasó nada malo. Al contrario, se siente tan bien. Por ejemplo, una de las batallas que más tienen nuestros jóvenes y nuestras generaciones hoy por hoy es la fornicación. Y el apóstol Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y lo que muchos muchachos no entienden es cómo usted se va a hacer daño a sí mismo cometiendo una fornicación que se siente tan espectacular. Es que hay dos sensaciones. La primera sensación genera placer, pero la segunda sensación siempre genera amargura y dolor. El problema no es el placer que te da consumir drogas. El problema es el vacío que te produce en el alma después. El problema no es ir a emborracharte. El problema es el sentimiento de soledad y de frustración que sientes al darte cuenta y hacer cuentas de cuánto dinero te has gastado en una adicción y en un vicio, y que si todo ese dinero lo hubieras ahorrado, hoy serías una persona bendecida. Ese es el problema. El problema no es la mujer con la que empezaste a hablar que no es tu esposa, el hombre con el que empezaste a chatear que no es tu esposo. El problema es cuando tu hogar se destroza, cuando tu familia se destruye y te das cuenta que lo pudiste haber evitado si hubieras puesto un freno ante esas acciones pecaminosas. Alguien aquí tiene que entenderme en esta mañana. Dios está buscando una generación que no menosprecie el pecado. Yo sé que esta palabra no es popular, yo sé que esta palabra no gusta, pero el mundo tiene que entender que sin santidad no hay bendición, sin santidad no hay crecimiento, sin santidad no hay cielo, no lo hay. Tenemos que volver a la santidad.
Pero el que desprecia el consejo menosprecia el pecado. No, eso no pasa nada. No, ¿qué va a pasar? Si yo aprendí a borrar las fotos, pastor. Yo aprendí a borrar los chats. Yo aprendí a esconder el pecado. Usted no solamente necesita aprender a esconder el pecado, usted tiene que aprender a vivir en integridad, porque el pecado tarde o temprano saca la luz. Y yo he visto gente que se mostró siempre muy fuerte. Los he visto caer en pedazos porque menospreciaron el consejo en los momentos difíciles. Les dijeron: para con eso que te va a hacer daño, para con eso que no te conviene, para con eso que no es de Dios, y nunca quisieron escucharlo. La palabra del Señor dice: ¿sabe cuál es el problema? Que el agua robada es refrescante. El pan que se come a escondidas es sabroso. Pero póngame el versículo otra vez, tenga la bondad, póngame el versículo. Pero lo que menos se imagina es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. ¿Sabe cuánta gente le ha visto llorar amargamente? No cuando estaban pecando, cuando los descubrieron. No cuando estaban recibiendo esa plata indebida, no, ahí estaban felices. Cuando se les destapó la olla podrida y los están buscando para que caigan presos, ahí los he visto llorar amargamente. No cuando engañaron al esposo o a la esposa, no, ahí no. Cuando se les destapó lo que pensaron que nunca se iba a destapar, ahí es el problema. Hermanos, no menosprecie el consejo. Dios lo va a exponer a usted a momentos como este, en donde la palabra, la predicación, un amigo, un video, una persona, lo que sea, te va a tocar campanazos para decirte: hey, 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 endereza tu camino para que te vaya bien. Endereza tu camino para que veas la bendición de Dios. Querida iglesia, míreme a los ojos y escúcheme. No menosprecie los buenos consejos. Que no le pase como a algunos que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Hoy quiero orar por la iglesia y le pido a Dios, luego de esta palabra que yo sé que no es cómoda, yo sé que esto no es cómodo, pero lo que me incomoda me acomoda en los propósitos de Dios. Lo que me incomoda un poquito y me hace pensar, valdrá la pena si me conduce al camino de Cristo, para decir: Señor, ¿qué actitud he tenido yo? ¿Soy de los que valoran el consejo o soy de los que lo desprecian? Y escúcheme, a veces el consejo no está en la calle ni en la iglesia. A veces el consejo duerme al lado suyo. Es su esposa, es su esposo, son sus hijos. Pregúntese: ¿qué tanta humildad tenemos para escuchar, para pensar y para mejorar? Con una persona humilde se viven vidas más felices y más bonitas. Permítame regalarle esta frase y con esto voy a orar por usted. Póngamela ahí, por favor, la última frase. Y es: muchas personas creen que su vida se dañó cuando el pecado los destruyó, pero en realidad la gente empieza su destrucción cuando desprecia el buen consejo. Seamos humildes y sabios. Quien recibe buenos consejos llegará más lejos. Todo el que ha recibido la palabra del Señor en esta mañana, dígame un fuerte amén, por favor, y póngase de pie en este momentito. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manos al cielo, lo más alto que pueda, y dígale: Señor, te pido que me perdones si tal vez yo he sido una persona necia. Abre tu boca, vamos, tú que estás aquí o que estás viendo esta palabra a la distancia, que estás conectado desde otro lugar, desde otra ciudad, desde otro país, estás viendo esta palabra y dices: pastor, hoy Dios me ha hablado a mí también. Levanta tus manos donde estás y quiero que repitas conmigo esta oración. Dile: Espíritu Santo, hoy recibo tu palabra, hoy recibo el consejo que tú me provees a través de ella.
Perdóname por las veces en las que he sido terco. Perdóname por las veces en las que he sido necio. Perdóname por las veces en las que me he cerrado para con mis autoridades, para con mi esposo, mi esposa, mis pastores, para con mis líderes, en las que no quise escuchar lo que tú me hablaste a través de una predicación, lo que tú me hablaste a través de una exhortación, lo que tú me hablaste a través de una palabra, y tuve que esperar pasar las consecuencias para poder agachar la cabeza y reconocer que necesito ser guiado, que necesito ser instruido. Padre, tu palabra nos dijo que cuando se corrige a un sabio, el sabio te va a amar. Cuando se corrige a un sabio, el sabio se hará más sabio. Cuando corriges a un sabio, él aprenderá más acerca de la vida. Levanta tus manos y dile: eso es lo que yo quiero para mi vida, Señor. Eso es lo que quiero para ser un buen esposo. Eso es lo que quiero para ser una buena esposa. Eso es lo que quiero para ser un buen padre, una buena madre. Eso es lo que quiero para ser un buen hijo. Eso es lo que quiero para ser una buena persona en las diferentes áreas donde tú me has puesto. Amado Espíritu Santo, yo te honro en esta mañana y te doy las gracias y te pido: derriba toda muralla de piedra que se ha construido alrededor de nuestro corazón y permítenos ser gente humilde, gente sensata, gente obediente, gente con un corazón enseñable. Te doy gracias por hablarnos hoy, Señor. Bendigo y alabo tu nombre, porque bueno eres y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alabe a Jesús con toda su fuerza y dele gracias. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida en este momento. Una palabra titulada: no desprecies los buenos consejos. Creo que necesitamos en muchas ocasiones recordar que no nos las sabemos todas y que aunque tengamos buenas ideas o buenas intenciones, podríamos también equivocarnos. Dios nos ha regalado el consejo como una herramienta para poder llegar al destino y al propósito que Él tiene para nosotros. Por eso, si esta palabra habló a tu corazón o sabes de alguien que la necesite, te invito para que la compartas, envíasela a tus familiares, a tus amigos y diles: quiero que veas esta predicación. También quiero invitarle a que nos pueda dejar un comentario y nos cuente desde qué ciudad, a qué horas está viendo esta predicación. Y si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, busque el botón suscríbase, active la campanita para que cada vez que subamos un video usted sea el primero en verlo. Y no olvide también presionar el botón de me gusta para que este video pueda llegar a más personas y puedan ser bendecidos y edificados con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos muy pronto.